Muy bien, Gerardo Padilla, gracias. Cámara 2, estamos en las 12 casas Víctor Segarra. ¿Y saben qué sería importante? Nada más redondear el por qué hay profetas que adivinan, otros que no, y otros que vieron todo. Dicen, es imposible sacar la carta astral a él. ¿Sabes por qué, Gerardo? Porque ni en internet ni en ningún registro existe la fecha exacta. Algunos dicen hasta el siglo XII, otros le atribuyen el XI, pero sí lo que fue un profeta de la Edad Media, eso es un hecho. Y después de las cruzadas del 1099 hasta la caída del 1314 de octubre 7, ahí terminó todo. Fueron casi 200 años de decisión y la iglesia se le fue el control, porque después de Martín Lutero, ¿no?, en el siglo XVI, se les acabó con el protestantismo. Dijo, yo no necesito de intermediarios y no necesito, pero de nadie. Y la iglesia fue perdiendo adeptos y la grey. ¿Y qué dijo en este caso Malaquías? Bueno, pues les voy a demostrar que existe un futuro, que Dios en su magnificencia conoce todo, y que exactamente la lista termina en el número 112, y casualmente este Papa Francisco es el 112. Ahora, alguno preguntará, ¿acaso era una paradoja o era una metáfora de que el Papa Negro era negro por dentro? No, era de tez. La piel se consideraba que iba a ser extranjero, porque la mayoría, ¿verdad, Pedrito?, son italianos. No, este se considera de otro país. El caso es que llega la evolución, llega la iglesia, conoce estos registros, que por cierto están en las mazmorras de las catacumbas del Vaticano. Dicen que hay 33 kilómetros de bóvedas debajo del Vaticano, donde es un laberinto, donde tienen todos los manuscritos y la biblioteca secreta del Vaticano, donde, según no mal recuerdo, Discovery Channel y History nada más sacaron Gerardo, nada más sacaron el 3% de la biblioteca de los manuscritos que existen ahí. Entonces, René, imagínate hacer un reportaje de lo oculto que ni siquiera los papas conocen. Manuscritos que se tocan con guantes, el de Malaquías, que se destruye, que casi es en polvo, y hay pinzas, es un instrumental que se utiliza para no degradar los manuscritos que hay ahí. El caso es que se dice que en un estado de arrebatamiento se conectó con el multiuniverso, y dicen algunos que hay varios Big Bangs, entonces grandes explosiones universales. Él de alguna manera se conectó con una tierra paralela anterior a la nuestra, en donde ni siquiera había como humanos, y hay varias evoluciones, y dicen que hay varios mundos diferentes, futuros o tiempos distantes, y algunos piensan que hay n factorial de tierras o de mundos parecidos a este. Eso es decir, que cada uno de los mundos está conectado con una fuente distante, y que eso se le conoce la teoría multidimensional, o de las tierras paralelas, que también se le llama teoría de las cuerdas, que faltó decir que hay más de 11 dimensiones probadas por los científicos, pero según dicen, Dios está en la 22ª dimensión. ¿Por qué? Porque según para los rabinos y judíos hay 22 letras o nombres divinos de Dios, y el más importante de todos es el Yod-Heh-Vav-Heh, porque en esos 4 nombres podríamos nosotros conectarnos y saber esas predicciones. Lo que hizo Malaquías es exactamente hacer una conexión cósmica, ungirse como profeta, y en ese momento dado no falló en ninguna de las emblemas o características, antiguas de ellos. Uno de ellos mencionaba que algunos de los papas iban a ser sanguinarios, y tal fue. Otros que iban a vivir en la Romaña, otros en el Mediterráneo. Algunas veces habló de los papas españoles, como Rodrigo Borgia de Alejandro VI. Muchas veces empezó a decir que algunos de ellos iban a conectarse, que iban a ser hombres santos. Y por cierto, hablaba también de Juan XXIII, que actualmente dicen que es un papa que no, su cuerpo está corrupto, que despide color o lecho de rosas, y que está relacionado con Juan XXIII junto con Juan Pablo II. Son de los únicos recientes que se cree que de alguna manera tuvieron una conexión cósmica. Hay algo extraño. Malaquías decía que uno de estos papas, se hablaba de que una tumba o féretro, trapezoidal, está extraño eso, fue enterrado Juan Pablo II. Algunos dicen que hay una conspiración masónica, que algunos hablan de los Illuminati, de los Rosacruces y demás, pero Malaquías hablaba que nada más había un extraño entierro, y ese sepelio nada más le correspondía a él, y tenía una forma trapezoidal, como una figura geométrica extraña, unos ángulos, unas líneas paralelas, y después se cerraba en su vórtice. Y dicen algunos que Malaquías mencionaba que algunos papas que fueran enterrados de esa forma tenían que ver con algunas doctrinas secretas. Por eso yo les he dicho,
que para la iglesia ellos son los ángeles, la ciencia son los demonios, los Illuminati atacaron ellos, y Malaquías fue el único que pudo sacar la profecía de las divisiones entre la tierra paralela, entre lo de los mundos, entre las profecías y la escisión o guerra que había entre los científicos y los sacerdotes. Sucede que dentro de las profecías Malaquías hablaba de que el último papa, el 112, sería el que iba a presenciar la caída de la Roma, el templo de las 7 colinas, los sepulcros que se flanquearían, y habría otra cosa extraña. Decían que el papa 112 había una saeta, una flecha lanzada por una ballesta, y esa ballesta, de alguna manera, la flecha pegaría en él. No se sabe si él, en su sotana, decía que el único hombre de capa blanca caería y que muchos a su diestra y siniestra. ¿Se acuerdan, mi querido Fer Camacho, en la caída de Juan Pablo II, el primer atentado, mayo 13 del 81, a las 17:20 horas en la Plaza San Pedro? Eso fue hace, pues ya cuántos, 20 tantos años, y resulta que esos casi 32 años que ocurrió ese atentado, estaba mencionado dentro de cada uno de los emblemas de las profecías de Malaquías. Nada más él no se centraba en el emblema, sino él decía que sería atentado porque la luna que lo regía había nacido, con lo que habíamos dicho en el otro bloque, con algunos eclipses. El caso es que finalmente todos los papas, él se conectó con esa fuente inagotable del conocimiento en la cuarta dimensión, y recordemos que la cuarta dimensión es tiempo, quinta dimensión espacio, sexta dimensión eterno, la séptima el absoluto, y en esas dimensiones él redondeó cómo se iba a encontrar esa vorágine. Por eso es entonces, si quieren tomar por último la cámara 4, me gustaría mencionar que esta toma está hecho en un programa no caro que se llama Exoplanet. Lo pueden buscar en la manzanita, ¿no? Exoplanet, para que algunos vean cuál es mi fuente de información. Y ahí podemos tomar de canto, lo estamos viendo, vean, de canto. Este es el perfil, y al momento de tocar el bloque nos acercamos a nuestro sistema solar, y esto es una posición exacta de las constelaciones, de estrellas fijas, de planetas, de toda la galaxia. Y fíjate, Gerardo, es una tarea titánica haber hecho 100,000 años de distancia de esta galaxia, que es enorme, y vean, al momento que Malaquías dio, vean, tomando de canto las constelaciones y el giro planetario, si yo lo voy alejando, estas esferas, Malaquías decía que el universo era eclíptico, circular, ovoidal, y que decían que la figura divina podría ser como esto de canto. Al momento de tocarlo al bloque, él decía que había algo más extraño, y esta constelación iría haciendo este giro, y finalmente un extraterrestre, lo estaba diciendo hace rato, nos vería de canto, pero nunca sabría quién es el que está de canto, quién está en el centro y quién es el observador. Malaquías fue un observador, se conectó con la fuente única del conocimiento, y yo creo que con esto tendría un estado alterado de conciencia. Nos queda un bloque, ¿verdad? Para que de alguna manera redondeemos en el último cuáles son las características, por qué vio cosas y por qué la humanidad algunos no ven y otros sí. A continuación, corte.